¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy: ¿cuál es la diferencia de relacionarme con una mujer con hijos y de relacionarme con una mujer sin hijos, pero que está en un rango arriba de los 30 años? Este tema lo estoy llevando a cabo porque en otro video ya hablé de qué es o cómo es relacionarse con una mujer con hijos, que fue mi caso, el haberme casado con una mujer que ya tenía un hijo. En este tema voy a hablar acerca de cómo relacionarse con una mujer sin hijos, pero que está en un rango de edad arriba de los 30 años, es decir, entre los 30 y 35 años, o hasta 40 años. Partamos con lo inicial, lo que tantas veces les he dicho en otros videos. Estas mujeres están acostumbradas a procrear, están acostumbradas a tener una familia, están acostumbradas a pensar en el núcleo familiar. ¿Qué pasa si tu hombre promedio de 30 a 45, 50 años, vamos a poner una edad promedio de 40 años, te quieres relacionar con una mujer que en promedio está de los 30 años hacia arriba y esta mujer nunca ha sido madre? Aquí lo que va a pasar son dos cosas. Cosa número uno es que esa mujer ya va a ser más enfocada a una relación estable, a algo formal, a algo llevadero. ¿Por qué? Porque la misma edad así se lo va a exigir. Que ya no ande viendo si no qué es lo que va a pasar con qué pasaría con y si ninguno de estos dos tengo otra opción, no. Ellas ya ven firmemente en que si un hombre llega y les pacta algo de una manera donde tú ofrezcas una familia y una estabilidad, esas mujeres van prácticamente a decir que sí sin ningún problema. Pero aquí viene la contraparte. En el otro video era las mujeres, cómo se comportan esas mujeres que ya tienen hijos. En el otro video era cómo se comporta una mujer que ya tiene hijos, su forma de ser en cuanto a ti y en cuanto al hijo. Este video habla específicamente de cómo va a ser una mujer de 30 años de promedio hacia arriba, donde no tiene hijos. La primera parte la acabo de decir, va a ser más comprometida con la relación, puesto que ya no va dispuesta a jugar, ya no va a ver si esto puede funcionar o no. Ella ya tiene que hacer todo lo posible porque la relación funcione. Y el tema número 2, aquí la contraparte, a diferencia de cuando ya tienen hijos, es que como la mujer de 30 años hacia arriba nunca ha sido mamá, no tiene hijos y está dentro de su chip tenerlos y ser esa madre estupenda y fabulosa que ella quiere ser, te va a empezar a meter presión. Ella va a querer que tarde o temprano tú la embaraces. Ella va a querer embarazarse de una manera rápido y entre más rápido, mejor. Les voy a pasar una anécdota que me acaba de pasar con una chica. Esta chica tenía 34 años, próxima a cumplir 35 años, y en el momento en el que nos estábamos conociendo me dice: oye, Christopher, pero ¿tú qué piensas de la estabilidad de una familia? Y dije: sí, yo compagino con todo eso. Yo quiero una familia, quiero una estabilidad y quiero una mujer para estar bien, enfocarme a esa parte que yo no tengo, que desafortunadamente no he podido conseguir. Y es hacia donde voy. Súper bien, perfecto, todo. Y, oye, ¿y tú? No, pues yo por principio de cuentas me quiero casar con un latino. Mira qué curiosidad, yo me quiero casar con una rusa. Empezamos jajaja a platicar, bien, todo se dio. 2, 3 días después me dice: oye, y respecto a los hijos, ¿quieres tener hijos? Claro que quiero tener hijos. 1, tal vez 2. No sé cuál sea la situación que esté viviendo en aquel momento, pero sí quiero tener por lo menos una hija preciosa que se parezca a la madre. Eso sí quiero tener. A lo que me responde: ¿y cuándo pretendes tenerlo? Simplemente le dije: pues yo creo que basta con que nos conozcamos por lo menos unos 6 meses. Pasados esos 6 meses ya podemos ir a la siguiente etapa y ya ir conociéndonos, y sobre la marcha ya platicamos y ya pactamos la parte de tener a los bebés, porque tener un bebé no es voy y me compro una bolsa, no, es muy diferente. Aquí lo que yo tengo que ver primero es que pase eso de llevarnos bien. Si no nos llevamos bien, de nada va a funcionar que tengamos un hijo, porque puede darse un divorcio, porque pueden haber discusiones, porque pueden darse muchas cosas. No lo hice de su conocimiento, pero yo recordé la situación que tuve pasada. Entonces
me dije a mí mismo, no quiero que esto pase nuevamente. Por esa razón prefiero ahora llevar las cosas con más calma y una vez que ya se den, ahora sí, vamos al siguiente paso. Como dice el dicho, la burra no era arisca, la hicieron, y de esta manera yo me siento un poco contraído hacia eso. Es decir, no me abro tan fácilmente por lo que ya me pasó. ¿Estoy abierto a una relación? Sí, pero esta vez tengo que conocer más. No tengo que aventarme a la buena y a la primera porque puede resultar mal. ¿Qué es lo que va a pasar si tú te relacionas con una mujer de esta? Vamos a suponer que tú eres un hombre de 50 años. Probablemente para ti no habrá ningún problema el procrear de manera expedita, puesto que también ya estás en una edad donde si no lo tienes y sobre todo si no has sido padre a los 50 años, pues yo creo que es algo que deseas ser ya. Y si eres padre en el mejor de los casos y tu relación pasada no funcionó, pues ahora quieres que funcione a través de esto. Ahí en esa parte está muy bien. Pero ¿qué pasa si tú tienes 40 años y no has tenido hijo o hija? Hijos en general. O peor aún, ¿qué pasa si tienes 30 años, no has tenido hijos y no pretendes tenerlos? Y te relacionas con una mujer soltera que esté en ese rango de edad entre los 30 y los 40 años, donde ella no ha tenido hijos. Lo que va a pasar es que va a empezar ella a presionarte. Ella va a empezar a hacer que las cosas pasen. Y de alguna manera va a tratar de obtener su beneficio por dos razones. Una, porque el reloj biológico ya no le da para más, y dos, porque de esa forma va a tratar de que la relación funcione. Al momento de que ya tienen un hijo en común, pues ese hijo va a tratar de forzar a que la relación suceda de la mejor forma correcta. Eso fue lo que por lo menos a mí me pasó, y eso es lo que pasaría en la vida real. Por esta razón aquí es muy importante que te fijes con quién vas a relacionarte y sobre todo que le des tiempo. En una ocasión se los dije, ¿qué haría yo si conozco una persona a distancia? Fácil, nos conocemos, estamos por el puente en el que estamos hablando, por la aplicación o por el método que estamos hablando, llevándonos a cabo esa relación a distancia. Después yo, Christopher, iría a Rusia para conocerla y vivir ahí con ella 1 o 2 meses antes de, si todo pasa bien, si todo sale bien, ahora sí, o nos regresamos los dos o me regreso yo primero, adecuo las cosas para que todo esté bien y después ella viene y vive conmigo. No lo haría de una forma contraria porque es como andar a ciegas, es como jugártela, por así decirlo. Y créeme, esas mujeres suelen ser muy bonitas, pero también suelen ser controladoras y tienen un carácter muy explosivo y muy fuerte, que si no estás de acuerdo, ¿qué le vas a decir? Ya estás aquí y ahora vete porque esto no funcionó. Pues yo creo que eso no sería lo adecuado, no creo que sea respuesta de un hombrecito decir eso. Por eso y por esas situaciones que yo haría lo que hice en un principio con Nastia. ¿Cómo hice? Nos conocimos. Ella fue para Rusia, estuvo allá, mantuvimos una relación a distancia, nuevamente volví a ir a Rusia, estuve allá viviendo con ella 3 meses, me regresé a México, continuamos con la relación, platicamos, si esto funciona, si estamos de acuerdo los dos, perfecto, y volví a ir nuevamente a Rusia. Y esta vez sí ya fui para quedarme. Esta es la manera donde yo veo que las cosas pueden funcionar, donde yo veo que tú puedes conocer más a tu pareja y ella te puede conocer más a ti, y de esta manera evitar esto que me pasó a mí de es que quiero tener un hijo ya ahorita a los 34 porque ya me van a llegar los 35 y todo, y de esta manera tenemos un hijo y ya llevamos a cabo bien la relación, y como ya tenemos un hijo pues ya nos quedamos juntos y ya. Esa no es la mejor forma de ver que las cosas funcionen, al menos para mí. Pero sí, mi recomendación aquí en este video sería: ve primero, conócela en su país para que veas cómo se desenvuelve, cómo funciona, cómo actúa en su tierra, y después ya te la traes a tu tierra para que tú veas cómo es la manera diferente. O si piensas irte a radicar a Rusia, ve primero un tiempo
ese tiempo que vas a hacer el RBP te va a funcionar porque vas a estar ahí 3 meses aproximado, 2 meses y medio, 3 meses, la conoces, sales del país y ya cuando regreses ya será otra situación. Y ojo con estas mujeres que te estoy mencionando entre 30 y 40 años que estén pensando en los hijos o cuyas primeras preguntas sean: ¿quieres tener hijos? Porque para allá van. Ok, amigos, pues este fue el tema del día de hoy. Muchísimas gracias a todos por sus suscripciones, por sus likes, por seguir aquí conectado conmigo, por confiar en mí. Recuerden que esto es un grupo de personas que se unen por un mismo fin. Y ese fin es que encuentres tú a tu chica rusa.